La homofobia no existe, es un invento político de carácter peyorativo para desacreditar toda manifestación de pensamiento disidente que se le opone. No existe en ningún manual de psiquiatría la fobia al homosexual. Es un invento político impuesto por estas neolenguas o por este discurso que la ideología de género sabe muy bien cómo ofrecer y cómo lograr que este discurso prenda y penetre en el Estado y en los medios de comunicación. De manera tal que esto es una forma de dictadura invisible. Bajo la supuesta inclusión, lo que se hace es excluir, criminalizar, patologizar toda manifestación de pensamiento disidente. Discriminar es elegir. Es una palabra que también se ha desnaturalizado. Discriminar es diferenciar. Discriminar es discernir. Pero la discriminación no es en sí algo negativo. Y sin embargo nos han impuesto el catecismo de la ideología de género, nos puso en la agenda que discriminar es malo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que aceptar lo que ellos nos pretenden imponer. Porque si yo no acepto lo que ellos me pretenden imponer, soy un discriminador. Y si soy un discriminador, y como la palabra discriminación está satanizada, yo mismo quedo marginado, estigmatizado, insultado por el status quo de los cánones hoy vigentes, ¿no es cierto? La ideología de género es excremento vendido dentro de una caja de bombones. ¿Por qué vende? Porque te lo muestran por lo que no es. Te muestran la fotito. Está vendida a nuestra sociedad como liberación. Está vendida como inclusión. Ahora bien, la liberación de la ideología de género es tiránica para otros sectores. Lo cierto es que es una liberación tiránica, porque es una liberación para minorías a través de opresión de grandes mayorías, y es una inclusión excluyente para las personas que después se tienen que someter a esos marcos jurídicos que se empiezan a gestar por la ideología de género. En un Estado verdaderamente tolerante, yo tengo la libertad de decir lo que se me plazca, tengo la libertad de expresarme como me plazca, y en todo caso vos tendrás la libertad de responder mi opinión. Si te molesta, si te ofende, si es contraria a la tuya, tendrás tu derecho a responder con toda libertad. Sin embargo, la ideología de género no es una ideología tolerante, porque en realidad la tolerancia ya está contemplada en la legislación. La ideología de género es una ideología intolerante, y la intolerancia se manifiesta a través de dos formas. Primero, está en agenda legislar conforme homofobia, crímenes de odio, discriminación, criminalizar toda manifestación de pensamiento disidente. Todo aquel que disiente con la agenda de la ideología de género es, como decimos en Argentina, escrachado, estigmatizado, satanizado, demonizado, marginado y, lo que es peor, criminalizado. ¿Quiénes son los que apoyan? ¿Quiénes son los que impulsan esto? Y esto es de conocimiento público, que no se tome como una teoría de la conspiración. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, Open Society de George Soros, es decir, financian todo esto. Atrás puntualmente están, ideológicamente hablando, las izquierdas, financieramente hablando, ciertas fundaciones que responden a magnates de público conocimiento, y apoyados también en el plano de la política por organizaciones políticas internacionales como la ONU, como la UNESCO, UNICEF, la OMS. A todo aquel que se opone a la ideología de género, a todos los que nos oponemos a la ideología de género, los lobistas, los militantes, los propagandistas, los ideólogos de esta embestida ideológica y psicopolítica, nos acusan de ser homofóbicos. Quiero aclarar una cosa, entre paréntesis. Oponerse a la ideología de género no implica en absoluto estar en contra de que en la libertad personal, en el marco de la intimidad, cada uno haga lo que quiera. Nadie se opone a eso. Reivindicamos el derecho a que una persona mayor de edad, en el seno de su vida personal, de su actividad privada, de sus cuatro paredes, haga lo que le plazca, siendo mayor de edad y no dañando derechos de terceros, voluntariamente. No tenemos nada que objetar. Somos firmes partidarios de ese derecho inalienable a la intimidad. Pero sí nos oponemos a la ideología de género, que es otra cosa. Es una ideología autoritaria, una militancia autoritaria, una careta de la izquierda autoritaria, valga la redundancia, porque la izquierda por sí es autoritaria, pero que se presenta con atractivos carteles, con una nueva simbología, con una nueva metodología, con una nueva propaganda, con nuevos símbolos, reclutando nuevos clientes. Pero ¿qué ocurre? A todos aquellos que nos oponemos a esta ideología autoritaria, que es la ideología de género, a esta superstición doctrinaria, violenta y autoritaria, se nos acusa de ser homofóbicos. Es el insulto más exitoso,
el fetiche lingüístico más exitoso impuesto por estos personeros, por estos ideólogos y por estos activistas. ¿Por qué es exitoso? Porque ha sido instalado en la sociedad, ha sido instalado en la opinión pública y hoy acríticamente la patria panelística, los medios de comunicación, los periodistas, comunicadores por todo concepto, que forman discurso, un catedrático, etcétera, y en la opinión pública en general, en los diarios, se utiliza la palabra homofóbico, está aceptada en el lenguaje. O sea que es el fetiche lingüístico más exitoso de los últimos años de los ideólogos del género. ¿Por qué? A todos los que nos oponemos a la ideología de género se nos acusa de homofóbicos, es decir, se nos acusa de padecer una fobia. La fobia es una enfermedad. Sin embargo, no existe la homofobia, existe la claustrofobia, existe la aracnofobia, qué sé yo. No me voy a meter en ese terreno, que es un terreno médico y particularmente psiquiátrico. Y las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría, en los manuales DSM de psiquiatría, que en este momento creo que están por el tomo 5, los manuales del DSM-5. En ningún manual de psiquiatría existe el concepto de homofobia, no existe la homofobia. Es un invento ideológico, político, de carácter peyorativo, que tiene una función insultante para atacar a todos aquellos que se oponen a la deletérea ideología de género. Con una particularidad. No solamente se te acusa de padecer una enfermedad, sino que tiene la función de patologizar el pensamiento disidente. O sea, el que piensa distinto, el que se opone a la ideología de género, padece una enfermedad, que es una fobia, que es la homofobia. No tiene ningún rigor científico. Tiene una simple función estigmatizante y política. Técnicamente, la homofobia no existe. Sin embargo, lo curioso es que los tolerantes acusan, que son ellos supuestamente, acusan a quienes nos oponemos a la ideología de género de padecer una enfermedad. Cuando alguien, si padeciera una enfermedad, obviamente no tendría que ser pasible de acusación e imputación, sino de compasión. Si fulano padece una enfermedad, tenemos que comprenderlo, compadecerlo, no atacarlo y acusarlo de padecer una enfermedad. Enfermedad que, insisto, no existe, es un invento. Entonces, ¿la homofobia qué es? Es un insulto fabricado, un artificio, no tiene ningún rigor técnico ni científico, para atacar a todo aquel que no se subordina a la ideología de género y atribuirle a esa persona una patología, una enfermedad, creyendo que de esa manera, por añadidura, se deslegitima el eventual argumento que esa persona puede esgrimir en contra de la ideología de género. En conclusión, la homofobia no existe, y quien diga que la homofobia no existe, técnicamente tiene razón. Voy a contar un último caso que tiene que ver con Argentina, para que vean que esto no solamente es Europa, Estados Unidos. En Argentina, durante el gobierno de Macri, en Buenos Aires, estuvo el caso de La Biela, que no sé si alguien lo vio. La Biela es un bar tradicional de Buenos Aires, donde van familia, gente adulta, es un clima muy relajado, muy señorial, y donde fueron dos lesbianas que fingieron una pelea, fingieron una reconciliación y terminaron tocando sus partes íntimas en medio del bar, lo cual generó el escándalo de la gente que estaba allí, de los clientes, que le solicitaron a los mozos que por favor ubicaran a estas dos señoritas, que si quieren hacer eso, yo insisto, no tengo ningún problema, que lo hagan en un telo. Pero ir a un bar a hacer eso, bueno, no es apropiado. Y aparte los dueños del bar tienen, son los dueños del bar. Ellos admiten ciertas conductas y otras no. Tan simple como eso. ¿Por qué tenemos que empezar a justificar incluso lo obvio? Cuando los mozos se acercaron a pedirle esto a las señoritas, en la esquina estaban todos los medios de comunicación, era todo un montaje. Llegaron al lugar, el caso de homofobia, La Biela, la homofobia, se hizo toda una marcha, ingresaron todas estas comunidades LGTB, los grupos de izquierda, se metieron dentro del bar, se pararon sobre las mesas, rompieron cosas, ensuciaron cosas, espantaron a todos los clientes, arruinaron el día laboral de la gente que allí, que ese es su medio de vida. Todo esto con el aplauso de los medios, por supuesto, y con el fogoneo de los medios. Pero eso no es lo más triste de todo.
Con Nicolás fuimos a hacer una investigación de campo a la Biela, fuimos un día, nos comentaron todas estas cuestiones, cómo habían sido, y volvimos al día siguiente con un par de libros con la intención de regalárselo a los mozos. Y nos dimos con que justo cuando nosotros llegamos y estábamos ahí, se nos acerca el jefe de mozos y dice, miren chicos, ¿ven esa mesa que está por allá? Era un par de mesas que habían juntado, que tenían a todos los mozos sentados y a dos sujetos que no eran del bar. Dice, allá, esos dos tipos son del Estado y les están enseñando el tema del género, nos dice. Entonces con Nico dijimos, bueno, acá tenemos que irrumpir nosotros, fuimos, los enfrentamos, está todo filmado por YouTube, fuimos, los enfrentamos, les dijimos de todo, porque claro, o sea, los mozos con sus impuestos estaban pagando su propia humillación. Estos dos tipos que van y que los adoctrinan en ideología de género, se lo imponen.